Como ya sabéis, la semana que viene es el draft 2021 de la NFL y como no soy el mayor experto ni mucho menos en temas del draft, me he puesto en contacto con Álvaro Rodríguez, que para los que no lo conozcáis es miembro del equipo de Route Running, colaborador en la guía de Route Running de 2021 para el draft y comentarista de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Así que nada, una persona que sabe 1000 veces más que yo sobre todo el tema del draft, una entrevista muy interesante y nada, estoy aquí para recordaros que si queréis una segunda parte de esta entrevista post-draft hablando sobre el draft en sí, dejar un like en el vídeo, suscribiros y nada, os dejo con la entrevista que está muy chula. Bueno, pues estamos aquí con Álvaro Rodríguez, miembro del equipo de Route Running y bueno, un montón de cosas más que ya he comentado en la intro y vamos a hablar un poquito sobre todo el draft de 2021. Primero de todo, Álvaro, muchas gracias por estar aquí. A ti, muchísimas gracias y encantado de estar aquí. Ya sabes que a la vuelta del draft, si quieres, hacemos otro episodio también. Sí, hablando un poco igual de qué te ha parecido, ¿no? El draft en sí. Genial, de los equipos, cómo encajan los jugadores, que al final es una parte bastante importante del proceso. Sí, a ver, es que para los que no lo sepáis, Álvaro, si quieres hablar luego un poco más de ti, pero Álvaro trabaja es parte del equipo de Route Running y han sacado como todos los años una guía un poco densa, intensa, de 322 páginas. Y nada, coméntanos un poco, Álvaro, si quieres un poco sobre ti y un poco sobre el proceso de hacer la guía. Pues nosotros empezamos con el programa hará 5 o 6 años, yo creo que este será el sexto o el quinto draft que hagamos. Y al año siguiente de empezar con el podcast, que hablábamos un poco de los jugadores más importantes, abarcábamos como mucho 30 jugadores, una cosa así, nos dio por hacer una guía del draft, porque al final sí que es verdad que nosotros íbamos durante la temporada pre-draft, que al final es entretenimiento, ¿no? Y explicando un poco los jugadores y demás, pero al final en podcast largos se podía perder nuestras opiniones y la gente no lo tenía tan a mano, ¿no? Nosotros lo pensamos para cuando la guía está pensada para cuando tu equipo elige a tal tío que a lo mejor no has visto, no sabes quién es, llegar a un papel, tener el nombre y poder ojear qué le va a aportar, qué creemos nosotros que le va a aportar o si encaja mejor en este sistema o si no, ¿no? Entonces esa es un poco la base del pensamiento de cómo fue la guía. Empezamos con la primera hace 4 años, que en cuanto a diseño, número de jugadores e incluso análisis ha ido mejorando a lo largo del tiempo y este año es el primer año que pusimos la guía de pago oficial, ¿no? Y nada, queríamos dar el mejor producto que pudiésemos dar porque al final valoramos muchísimo que la gente esté poniendo su dinero en el trabajo que hacemos, ¿no? Y la gente que lo compra se merece el máximo análisis que podamos darle. Sí, a ver, yo te puedo decir que no las he leído todas, pero creo que esta es la tercera que me descargo. Y lo primero, la calidad os mejora año a año, en mi opinión. Y lo uso precisamente como tú dices, yo que soy una persona que no sigo tanto college, que igual realmente mi experiencia con todo el proceso de pre-draft es pues igual un mes antes del draft que me pongo a mirar un poco más sobre qué pueden draftear mis Colts, pues cuando llega el día del draft y drafteamos a alguien y digo, pues mira, este jugador no estaba en mi radar, lo primero que hago es abro la guía y voy a ver qué decir sobre ese jugador y veo si me encaja o no un poco en lo que yo pensaba que podíamos draftear. Al final es eso, porque ya te digo, en los programas hablamos más, el análisis de los programas de podcast obviamente es más extenso porque te da para eso, pero la guía queremos que sea el esqueleto de lo que pensamos, ¿no? Y que luego ya ahí la gente pueda ver también qué partidos hemos visto nosotros y ponerse a verlos y decir coincido, no coincido, etc. Al final es un contexto amateur al final, ¿no? Y que nosotros abarcamos hasta lo que llegamos y que nos encanta que haya debate. De hecho, yo una de las cosas que he notado según los 5 años que llevamos haciendo el podcast es que al principio la gente en las preguntas nos decía ¿qué tal o gente muy conocida, ¿no? Nos preguntaba por gente muy conocida y año tras año vamos viendo que la gente se mete más en el proceso y ve gente que nos está preguntando a mitad de marzo y digo yo, ¿este tío quién es? O sea, ¿cómo ha podido verle? Entonces eso también nos ha ido a nosotros mejorando y sobre todo que es lo que más me gusta a mí, saber que la gente también se enfrasca en el periodo pre-draft y que le gusta, que al final es un entretenimiento. Sí, al final es un poco lo más interesante que podemos hacer, sobre todo en esta época del año que está todo más muerto, digamos, ¿no? En el mundillo NFL y fútbol americano en general, salvo el fútbol americano nacional. Realmente no hay tanto que ver y, oye, poder investigar a estos jugadores y aprender sobre cuál va a ser el futuro de la liga está muy, muy bien. Y como os digo, trabajado que hacéis todos los años. Dejaré enlace a la descripción para la gente si quiere comprar la guía que lo pueda hacer. Y lo dicho, yo la recomiendo, vamos, súper encarecidamente. Muchas gracias. Y bueno, quiero sacarme la pregunta de delante, porque cualquier charla de draft que se haya que hacer estas fechas hay que hablar sobre este jugador, Trevor Lawrence. A ver, Trevor Lawrence, incluso yo que no sigo el draft y el college y todo esto, llevo oyendo hablar de él desde hace
desde que entró en college, básicamente. Es Totalmente. este jugador que es el nuevo Jesucristo, básicamente, por lo que se habla de él. Solo lo he escuchado comparar a Andrew Luck y a John Elway, que a nivel de prospect, a nivel de hype entrando en draft. Pregunta directa. ¿Es realmente ese nivel de hype Trevor Lawrence o es un poco que lo están inflando? Yo creo que sí, porque al final es verdad que en cuanto al estilo de juego a mí me costó mucho encontrar una comparación para la guía en su ficha y al final me acabé decantando por Luck simplemente porque creo que tenían el mismo récord probado, ¿no? 3 temporadas a un nivel bastante alto, jugando contra los mejores rivales Trevor Lawrence y que desde el primer momento ha superado todo lo que esperábamos de él, que era muchísimo. O sea, una de las cosas que destaco en la guía es que es uno de los prospectos más valorados saliendo de instituto al estilo de LeBron James, ¿no? Y siempre se ha esperado mucho de él y siempre lo ha superado. Entonces, quizá durante estos 3 años nos hemos acostumbrado a todo lo bueno que hace, a grandísimos lanzamientos que en college apenas se hacen y en la NFL hay quarterbacks que no pueden hacerlo y él los hace consistentemente. Y creo que eso sí, con sus fallas, obviamente, es el pick número 1 claro, pero ningún jugador que sale de college es perfecto, ¿no? Tiene cosas que mejorar. Creo que el traslado de la ofensiva de Clemson, que era más colegial, a la que va a jugar en Jacksonville, le puede costar al principio, pero por talento de brazo, atleticismo, 2 metros, cómo se mueve, el movimiento en el pocket, está bastante listo para lanzar con anticipación. Creo que tiene todo para que sí que le podamos considerar ese prospecto generacional que, insisto, no quiere decir que sea perfecto. Sí, a ver, yo creo que muchas veces, por opiniones que veo quizá de gente que se deja llevar más por el hype, siempre hay casos, porque a ver, de nuevo, como persona que no sigue tanto el draft, estoy harto de ver jugadores que van a ser el nuevo Peyton Manning, por decirlo de algún modo, que al final no salen. O sea, por cada prospect que sale que va a ser el nuevo GOAT, hay 5 que iban a serlo y acaban no haciendo nada en la liga. Por decirlo de algún modo. Totalmente, te sale un Trubisky, por decirlo de algún modo, ¿no? Es que yo creo que lo has explicado tú a la perfección. Es que al final es lo más entretenido que tenemos que hacer durante 3 meses. La NFL es la competición que mejor crea contenido, yo creo. Igual que cada año vamos a ver noticias un poco absurdas durante el año, durante el periodo pre-draft, eso se magnifica, ¿no? Porque es algo que para la media, tanto aquí en España como en Estados Unidos, es algo más desconocido, entonces se tira mucho más de he escuchado esto y se magnifica, ¿no? Entonces ese es el principal problema, pero yo creo que eso, atemperando un poco las expectativas, sí que creo que Trevor Lawrence sí que se le puede decir que es ese prospecto generacional, sobre todo por 3 años de altísimo rendimiento, desde que tenía 18 años hasta que ha salido al draft. Pues sí, a ver, yo la verdad he visto algo de él, obviamente, incluso si no sigues el tema de draft, tienes que ver algo de Trevor Lawrence de cara a este draft, porque tal, y la verdad, me duele que se vaya a venir a la FC Sur, me duele, pero la verdad tengo muchas ganas de verle en la NFL y creo que va a tener una carrera muy buena. Sí, de todas maneras, insisto, creo que, o sea, cuando hablemos después del draft, yo creo que se tiene la imagen completa, ¿no? Porque al final el equipo es importantísimo, dónde cae es importantísimo, cómo se desarrolla es importantísimo, y mucho más en los quarterbacks, pero sí que ahora mismo me parece complicado que algún equipo, o mucho tiene que hacer algún equipo para cargarse a Trevor Lawrence y que no sea por lo menos un titular top 15 de la liga. Y realmente es poco más puedes pedir. O sea, hablando de una posición como quarterback, que es tan difícil encontrar el quarterback adecuado. Mira, se habla muchas veces, ahora estamos con todo el tema de Matthew Stafford, con todo el tema del trade y demás. Matthew Stafford muchas veces ha sido infravalorado, pero ¿quién no querría tener un Matthew Stafford toda su carrera en su equipo? Totalmente de acuerdo. No es un quarterback top 5, no, pero es un quarterback top 10 probablemente. ¿Quién no querría tener eso durante 15 años en su franquicia? Totalmente, yo creo que eso, que Trevor Lawrence tiene bastante recorrido, es jovencísimo, le queda mucho por mejorar, pero sí que veo muy complicado eso, como un coordinador ofensivo se carga a Trevor Lawrence hasta el punto de que no valga, no creo que estemos viendo un jugador que en 3 años va a estar fuera de la liga. No, ni mucho menos. Pero pasando un poco de hablar de, obviamente, lo que es fácil un poco en el proceso de pre-draft, que es decir, sí, Trevor Lawrence va a ser un buen jugador, creo que es algo que todo el mundo sabe. ¿Quién es un poco tu sleeper? ¿Tu jugador que crees que la gente no está prestándole mucha atención, pero que crees que si cae en el esquema adecuado, si cae en el equipo adecuado con un buen, no sé, un buen sistema de soporte alrededor, puede dar mucho que hablar? Esta pick tardía, James Robinson este año, por ejemplo, ¿no? ¿De quarterback o de cualquier posición? No, en general, un jugador que digas tú, este jugador no se habla tanto de él como debería. A mí me encanta Andre Cisco, es el safety de Syracuse.
es un safety que tiene ese rango para ser single high, ¿no? Y cubrir toda la parte profunda del campo, que creo que, aunque un poquito menos cada vez, es una posición ultra valiosa en la liga. Y además luego cuando sale al mercado tampoco le tienes que pagar mucho porque el tag de safety es bastante bajo, ¿no? Entonces en comparación valor de mercado con valor de la posición en sí creo que es importantísima y Cisco tiene ese rango, tiene el atleticismo, lo que pasa es que si se le cruza el cable, si las dos neuronas contactan, hace la jugada perfecta, consigue intercepción, pick six, pero si no, se va para el lado contrario y deja un hueco enorme, ¿no? Entonces, si alguien consigue arreglar ese tipo de jugador en el tercer día, creo que acabará saliendo a finales de tercera, a principios de cuarta ronda. Creo que si alguien consigue arreglarle y que el 80% de las jugadas las neuronas contacten, creo que estás ante un gran single high, pero tiene ese riesgo, ¿no? Al final, como todos los jugadores que salen tarde. Sí, a ver, yo creo que una cosa que muchas veces se infravalora es el hecho de que, a ver, fuera de la primera ronda o principios de la segunda, realmente lo que estás drafteando son jugadores que piensas desarrollar. O sea, que crees que tienen ese par de puntos clave que pueden funcionar, pero que tienen cosas que pulir al final. Para mí la primera ronda, te voy a decir que es no fácil, pero relativamente fácil acertar. Yo creo que el draft se gana en el segundo día, en segunda y tercera ronda, porque ahí sí que puedes encontrar muchísimo valor, como tú dices, jugadores para desarrollar, pero que a lo mejor te pueden dar rendimiento inmediato y que pasen un poco bajo el radar, ¿no? Entonces creo que en ese segundo día es cuando se gana el draft. Más que en el tercero, que tiene mucha fama, yo creo, por los últimos años de Seattle, que consiguió a Richard Sherman, más jugadores en el tercer día, pero ahí sí que es muy complicado acertar, ¿no? En cambio, en el segundo día creo que hay más facilidad para acertar y también te puede dar bastante rendimiento, porque yo creo que un ejemplo es Colts. Sí, justo lo iba a mencionar. Picks de segundo día de los últimos 3 años. Obviamente Darius Leonard, que vamos, posiblemente la mejor pick de Ballard. La gente dice Quentin Nelson, pero Darius Leonard nadie sabía quién era, por decirlo de algún modo, de entrando al draft. Totalmente. Braden Smith, ¿no? Right tackle top, realmente. Yo qué sé, Michael Pittman, que no brilló tanto la temporada rookie como igual deberíamos, pero muestra mucho potencial para ser nuestro futuro wide receiver 1. Jonathan Taylor, Julian Blackmon, es que el para mí es eso, en el segundo día es donde se construye el equipo, ¿no? A lo mejor no están las estrellas que van a estar en el primer día o no se le presuponen a las estrellas que van a estar en el primer día, pero para completar la plantilla el segundo día es clave, ¿no? Y yo creo que el mejor ejemplo es eso, el mejor ejemplo es Colts. Estos últimos años de Ballard ha acertado muchísimo en el segundo día y tiene un equipazo, yo creo, en parte por eso. Sí, y me gusta que menciones, por cierto, a Andre Cisco como sleeper, porque justo en el franchise de Washington lo he drafteado en finales de tercera ronda, así que, oye, que por cierto, mencionamos antes la guía, lo que he hecho en el franchise de Washington es precisamente, si no conocía a algún jugador y quería saber un poco más de él, me iba a la guía, y lo llevo haciendo un tiempo ya esto, me voy a la guía, leo un poco sobre el jugador, si me gusta, lo drafteo, y de momento va a funcionar muy bien, así que ya sabéis, incluso si no os interesa el draft, si jugáis a Madden, echadle un ojo a la guía, porque también os puede servir. Yo creo que al final se puede, lo hablamos muchas veces es un mundo de rankings, el periodo de edad, ¿no? Y tú puedes valorar en un jugador una cosa más u otra, pero si haces el proceso bien y si más o menos analizas bien y sabes lo que buscas, el análisis tiene que ser el mismo, ¿no? Este jugador tiene rango, tiene tal velocidad. A lo mejor yo lo valoro un poco menos que otra persona que valora más la inteligencia, ¿no? Lo que te comentaba con Cisco, sí, que siempre acierta en la jugada. Entonces ahí es donde queda la diferencia en los rankings. Pero si estáis viendo bien y estáis sabiendo lo que buscáis, el análisis del jugador, que es lo que ponemos en la guía, en verdad, tiene que ser el mismo. Tiene rango, tiene velocidad, cuando acierta vale muy bien. Sí, a ver, a ver, el proceso pre-draft y el proceso de análisis de jugadores es un tema complicado. O sea, tienes que saber mucho sobre los desarrollos internos, por decirlo de algún modo, del juego en sí. No vale simplemente mirar el partido y decir, sí, este chaval ha hecho 3 o 4 big plays. Pues ya está. Sobre todo en jugadores de secundaria, quizá, que, no sé, muchas veces se habla, nos pasó con Malik Hooker en los Colts. Había momentos en los que la gente decía, es que no hace nada. Y dices, no es que no haga nada, es que no lanzan hacia él. Para eso es muy importante, es verdad que los partidos están muy bien, pero nosotros desde hace 3 años o así tenemos el coach's film, ¿no? En plan, el de entrenadores, que al final es clave porque lo que tú comentabas te permite ver todo el campo, ¿no? Y yo creo que tanto para quarterbacks como para safety, yo creo que es lo que más se nota. Es que es clave, es que sin eso yo creo que no puedes ver bien qué está haciendo un jugador, ¿no? Y luego lo que comentabas tú, también es importante saber hacia dónde va el equipo o qué hace el equipo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si puedo meter otro nombre, Justin Fields, se ha hablado muy mal de él, diciendo que solo llega que no progresa en sus lecturas, demás, bla, bla, bla.
y que a mí, bajo mi juicio, eso es un mal entendimiento del esquema del equipo, ¿no? Que al final nos olvidamos un poco de que el fútbol americano universitario es una competición, los equipos quieren ganar, no están ahí para desarrollar. Un entrenador no está para desarrollar jugadores, está para ganar, ¿no? Entonces, si tú tienes un esquema es así y que lo pones porque crees que tus jugadores van a rendir mejor así, yo creo que antes de hablar, ¿no? Y decir este jugador tal, tienes que fijarte qué hace el equipo, ¿no? ¿Qué hace y por qué hace eso? Entonces, eso también es muy importante. Al final hay jugadores que son producto tanto positiva como negativamente de cómo juega el equipo. O sea, eso hay que saber analizarlo. Y la verdad es lo que me parece fascinante del proceso pre-draft, ¿no? De todos los que os dedicáis a analizar realmente jugadores. Bueno, tanto pre-draft como a la hora de analizar jugadores en la liga ya. O sea, todo el proceso de análisis de jugadores. Gente que dice, creo que estamos en una época, por decirlo de un modo, que es muy de hot takes. Este jugador ha jugado 2 semanas mal, ya no merece la pena. Este jugador ha jugado 2 semanas bien, ya es el mejor jugador de la liga en la posición. Se va directamente a comparar stats contra stats. O cuántos big plays ha hecho cada equipo. Y no, es muchas veces eso, ver qué hace el jugador. Y muchas veces, yo que sé, hay jugadores que igual es un receptor que dices, es que ¿por qué mantiene a este receptor en el equipo cuando ves sus últimas 5 temporadas y no ha pasado de 500 yardas? Ya, pues lo mantiene igual porque tiene esas 500 yardas, pero luego en el juego de carrera está ahí bloqueando y abriendo huecos. Es que hay que ver todo el partido para poder analizar a un jugador. Claro, pero yo creo que eso, porque al final decirte... Tú cuando vas a Twitter, sobre todo, ¿no? Que es donde más nos manejamos nosotros, lo que buscas es información rápida, ¿no? Que te digan, ¿este tío es bueno o es malo? No quieres más, no quieres que alguien te diga, bueno, depende de dónde caiga, o depende del esquema, ¿no? O depende de cómo lo desarrollen. Al final eso es verdad que vende mucho menos y por eso yo creo que cada vez más lo que tú decías, se tiende mucho a los hot takes, a los clics y bueno, es que al final es así, ¿no? Todo lo hemos hecho, pero es verdad que el análisis de jugador yo creo que es un poco más... Necesita un poco más de desarrollo, yo creo. De ahí yo creo que eso, el espíritu de la guía, ¿no? Que en lugar de divagar en el podcast, obviamente, si quieres algo más, si quieres división... Al final, si quieres debate, tienes que ir al podcast, porque la guía, bueno, las fichas de la guía las hace una persona, ¿no? Claro, entonces... Todos vemos al jugador, ¿no? Y insisto, creo que más o menos vemos lo mismo, aunque a veces que variamos la opinión, pero la guía la ficha, la hace una persona, ¿no? Entonces, si intentamos poner todo lo más aséptico posible, ¿no? Y cosas que de verdad se ven antes que entrar en valoraciones, yo creo. Sí, y lo que digo, me parece que hacéis un muy buen trabajo dando una visión general, por lo menos, de lo que se puede esperar de un jugador, realmente. Y hablando un poco de todo este tema de hot takes y de cómo muchas veces se reacciona muy rápido a ciertos eventos y un poco el recency bias, que se llama en inglés, el fijarte un poco en lo último que se ha visto de un jugador. Yo soy una persona que tengo una opinión un poco polémica. Que es que me parece que el Combine es lo más sobrevalorado que hay en todo el proceso pre-draft. Yo no voy a coincidir contigo al 100%. O sea, creo que sí, obviamente, en la media, en la gente que hablamos de esto, está un poco sobrevalorada, aunque sí que es verdad que creo que el atleticismo lo que mejor lo valora es la Combine, y creo que los jugadores, sobre todo de universidades pequeñas, tienen que pasar por el proceso de la Combine, ¿no? Para normalizar sus datos, al final, o normalizar su juego, pero yo creo que para los equipos es importantísima la Combine, y creo que este año vamos a ver muchas sorpresas y vamos a ver diferencias muy grandes entre la evaluación que hace el periodismo y la evaluación que hace la NFL, porque no había Combine, porque no se ha podido ni hablar con el jugador, no se ha podido hacer chequeos médicos, no se ha podido hacer de la misma manera, no se ha podido tener las pruebas en un ambiente normalizado. Entonces yo creo que para los equipos es mucho más importante de lo que es para la prensa, quizás. Sí, a ver, yo quiero matizar un poco con lo que digo. A ver, obviamente el Combine lo que se ve realmente son las pruebas atléticas. Pero hay un proceso detrás del Combine, como bien dices, de chequeos médicos, de oportunidad para hacer entrevistas con los jugadores, que sí que me parece que es muy importante. Porque muchas veces pues se detecta una posible lesión no detectada en un jugador que puede hacer que baje o suba en el draft. Se detecta ciertos problemas de carácter, que es una cosa que precisamente Indianapolis hace mucho, plantea mucho por carácter. Para la gente que no sigue college, es que en el fútbol americano universitario, todos los problemas de lesiones, en concreto diría las conmociones, no hay un control tan grande como tiene la NFL. Entonces sí que se descubren bastantes cosas porque los equipos médicos universitarios no llegan a eso, o lo intentan
esconder un poco, ¿no? Entonces, yo Sí. a mí me parece, los exámenes médicos y las entrevistas sí que me parecen clave. Mira, hablando precisamente de todo el tema de conmociones y demás, se me acaba de venir a la cabeza un jugador que igual hay gente que se haya olvidado completamente de él, pero Chris Borland. No sé si te acuerdas de Chris Borland, jugador que parecía que iba a ser el sustituto de Patrick Willis en los 49ers, y resulta que se retira después de un año porque había tenido serios problemas de conmociones ya en college y high school, que se habían un poco metido debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nada, pero... Sí, el tema de salud, en mi opinión, es muy importante lo que se puede dar en el Combine. Pero lo que creo que está sobrevalorado es, bueno, el 40. Me parece que es lo más sobrevalorado que hay en todo el Combine. Porque, a ver, para mí, no es lo mismo. Es lo mismo correr con casco. Correr, exactamente. Tú, el ejemplo que pongo siempre es John Ross. John Ross rompió el récord de velocidad del Combine. Y lo draftearon a mitad de primera ronda, prácticamente única y exclusivamente porque rompió el récord de velocidad. Top 10 fue. El 9 yo creo que fue. ¿Fue 9? Sí. Sé que fueron los Bengals en eso. Estaba entre iba a decir 15, pero sé que fue por ese rango, ¿no? Fue top 10 seguro. Top 10. Solamente porque corrió en el Combine. O sea, si hace, yo qué sé, 3 centésimas de segundo más lento y no supera a Chris Johnson, yo creo que es un jugador que cae bastante más. Yo creo que fue una de las sorpresas de ese draft. Vamos, yo lo recuerdo como una sorpresa bastante importante que se metiese en el top 10. Yo no recuerdo de John Ross que nosotros le tuviésemos en gran estima. Te diría primera ronda, pero a lo mejor te diría finales de primera ronda. Yo no me imaginaba que pudiese estar top 10. La idea que tenía muy por encima de lo que había leído del jugador era que era un jugador, pues yo que sé, de que igual es top 25 a 35, podríamos decir un poco. En el rango, por ejemplo, de Will Fuller, que creo que fue en los 20, ¿no? Una cosa así. Sí. Ese era el rango más o menos. Es equipo que escoge tarde en primera ronda, que necesita un receptor así un poco rápido, pues vale, ¿sabes? Te encaja. Pero, por el caso opuesto un poco, DK Metcalf. DK Metcalf la caga en el 3-cone y de repente cae a final de segunda ronda. Es que muchas veces yo creo que se le da demasiada importancia a este jugador ha sido top en esta prueba del draft, o ha sido muy malo en esta prueba del Combine, perdón. Yo lo que sí que, por ejemplo, cuando yo hago el análisis, yo lo que intento valorar es pruebas que te saquen completamente del atleticismo que se necesita para ser un jugador NFL. Es decir, resultados muy, muy, muy malos, a mí sí me parecen determinantes para un jugador. Todo lo que sea en la media entre el 9 y el 3, me parece que es más importante ver la cinta, pero todo lo que sea de un 10 en algo, o todo lo que sea por debajo de un 3, algo que te limite claramente, a mí sí me parece determinante. Sí, yo creo eso, que puede estar bien para sacar los outliers, los extremos, y obviamente tiene que tenerse en cuenta, no digo, no, debería ignorarse completamente el convenio, no, para nada, pero sí que igual esto es un poco más del tema de eso, de comunidad Twitter, nos fijamos un poco en lo último que vemos, pero sí que me parece que muchas veces se sobrevaloran ciertas cosas. No sé, es un poco la opinión que tengo y muchas veces se me ha dicho que soy tonto por pensar eso y puede ser, pero no sé. Yo creo que sí, que al final, pero es lo que te digo, en la prensa sí que está más sobrevalorado que los equipos. Yo creo que los equipos sí que le dan bastante importancia. Sí, a ver, los equipos, pero yo creo que eso, que para mí lo más importante del Combine por lo menos es el poder conocer al prospecto. El poder hablar con él. Pues eso es un poco lo que tenía preparado para ti. Muchas gracias de nuevo, Álvaro, por estar por aquí. Está muy bien poder tener a una persona que yo considero un referente y un experto en draft en España. Y lo dicho, si no seguís a Álvaro y al equipo entero de Route Running, voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que los podáis seguir, porque en mi opinión es un follow obligado y la guía es una compra obligada año ese año también. Encantado, muchísimas gracias por haber apoyado la guía y por seguirnos y por estar ahí disfrutando del proceso como nosotros, que al final yo creo que es lo que buscamos, que la gente disfrute y que la gente vea jugadores y diga, al final es una tontería porque a ti no te va a reportar nada, pero la sensación de decir, este tío me gustaba y al final acabas siendo bueno, es lo que más mola yo creo del proceso pre-draft. Y luego darte cuenta del que tú creías que iba a ser malísimo es súper bueno, pues también, esas risas es lo mejor que hay. Así que nada, muchas gracias y ya sabes que cuando quieras grabamos otra vez. Y eso ha sido la entrevista. Muchas gracias, Álvaro, otra vez por ayudarme aquí un poco con este vídeo. Y nada, lo dicho, si queréis ver una segunda parte de esta entrevista, dejad un like en el vídeo, suscribiros. Y aquí dejo un par de vídeos que mencioné durante la entrevista por si los queréis ver y saber un poco de qué estaba hablando. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.